Richard Center, que vamos a hablar sobre el tema de informalidad. Bueno, señor Pizarro, nosotros queremos saber más que todo la informalidad, cómo se ha llevado acá en Tacna, si es que ha habido un alto crecimiento o es que ha disminuido. O sea, queremos saber más o menos, ¿usted qué concepto tendría acá en el departamento de Tacna? Bien, en Tacna tenemos, en comparación con otras ciudades, bajos niveles de informalidad. En Tacna hay bastante formalidad. El rubro más importante de informalidad en Tacna es la venta de ropa usada en los lugares denominados Miami, en Consur, en Guía, que se establecen por días. Y eso es prácticamente por la falta de la legalización de la importación de ese tipo de mercadería, ¿no? Por ejemplo, en Chile, ese mismo tipo de mercadería entra a Chile y es vendido en tiendas formales, obviamente pasando controles sanitarios y de salubridad, mientras que en Perú está prohibida esa importación. Entonces, al estar prohibida por una ley la importación, entonces los comerciantes que dan una oportunidad de negocio en ese rubro, la tratan de ingresar al Perú ilegalmente, ¿no? Y su venta obviamente tiene que ser ilegal, porque si el ingreso fue ilegal, no pueden ellos formalizarse y decir voy a vender ropa usada, porque estarían penados por ley. Creo que ese es el más alto grado de informalidad aquí en Tacna. Por lo demás, la Sofratacna, la Zona de Tratamiento Especial de Tacna, ha incorporado bastante a los informales y los ha convertido en formales, ¿no? Entonces, la Sofratacna ha sido un buen mecanismo para formalizar a todos los comerciantes. Bien, continuando, nosotros hemos salido ya a la calle, hemos realizado encuestas y hemos llegado a la conclusión de que la mayoría de los negocios, los que es mercadillos, no formalizan porque piensan que para formalizar se va a demandar bastante tiempo, es mucho papeleo, mucho gasto, es mucho rollo. Entonces, ¿me podría decir cuáles son los pasos que debe de seguir un negocio informal para pasar a regular, a ser formal? Ya. Primero vamos a hacer el análisis que tú hiciste, ¿no? Lamentablemente en el Perú existe mucha regulación respecto a las autorizaciones para funcionar un negocio, ¿no? Desde el punto de vista de SUNAT ha tratado de ser lo más simple posible, lo más expeditivo posible. Tenemos, por ejemplo, que para sacar el RUC no hay mayores requisitos más que el DNI y un comprobante que acredite la dirección donde va a hacer el negocio. El trámite no tiene costo alguno, demora aproximadamente entre 1 hora y es inmediata, el número de RUC, 1 hora más o menos. Entonces no hay mayor costo. Sin embargo, conocemos también pues, que hay otras autorizaciones que tienen que sacar, como por ejemplo la licencia de funcionamiento, que tiene un costo, que tiene un trámite, que tiene plazos. Y dependiendo de los rubros a los que se dediquen, tiene que sacar algunas otras autorizaciones, por ejemplo del Ministerio de Salud, puede ser de SCAME, SENASA, dependiendo del rubro al que se va a dedicar. Ahora, dependiendo si va a tener trabajadores o no va a tener trabajadores. Si va a tener trabajadores, el tema del Ministerio de Trabajo, las planillas, todo eso. Ahora, debemos también tener en cuenta que gran parte de la informalidad se debe a nuestras leyes, ¿no? Por ejemplo, ahorita está en proyecto para aprobarse ya la Ley General del Trabajo. La Ley General del Trabajo que está siendo muy criticada por los empresarios, porque si bien es cierto, protege al trabajador, lo hace menos vulnerable ante los empresarios, hace que los empresarios ya duden en contratar trabajadores. Y por el temor de que tienen que pagar demasiados beneficios sociales y hay mucha protección al trabajador y no lo podrían despedir así, porque simplemente ellos consideran que no produce bien, lo despiden actualmente y con esta nueva ley tendrían mayores penalidades que pagar para despedir. Entonces es un costo laboral muy alto para los empresarios. Entonces eso es criticado. Entonces ante esa situación algunos empresarios prefieren tener a sus trabajadores fuera de planilla, o sea, es decir, informalmente, ¿no? Tienen trabajadores todo, pero no les ponen planilla, no les pagan
algunos beneficios sociales que les corresponden. Ahora, puede ser porque no es porque solamente el empresario no lo quiera, sino porque el empresario también evalúa sus costos y dice, si lo meto en planilla y luego lo quiero sacar, es un costo muy elevado. Lo que usted estaba hablando es que eso del trámite, eso del RUC, demora una hora, y bueno, también de los trabajadores que no tienen beneficios, porque sí, hemos estado preguntando y justo a unos jóvenes, mayormente son jóvenes que están trabajando, y no todos ellos tienen beneficios, o sea, ya sea si tienen gratificaciones, el pago del sueldo, que es hasta 350 que es mensualmente, y el máximo que he llevado hasta 500 o 600. O sea, esos son. Pero, ¿usted cree que ya sea en el departamento de Tacna y acá en el Perú ya se ha hecho prácticamente casi una costumbre, o es que o habría una posibilidad de que se pudiera dar unas soluciones ante el tema de esto de la informalidad? A ver, partamos por el tema de la idiosincrasia, ¿no? O sea, Tacna, querramos o no aceptarlo, tiene bastante inmigrante Puno. O sea, creo que un buen porcentaje de Tacna son migrantes de Puno o descendientes de migrantes de Puno. Ellos tienen otra cultura, ¿no? Otra cultura de trabajos familiares, unipersonales, donde trabajan la esposa, el esposo, el hijo, la hija, y rara vez, o en todo caso, cuando ya están comenzando a crecer, tienen más de un puesto, dos puestos, entonces comienzan a contratar jóvenes. Ellos nunca han estado metidos en su cabeza la idea de tener un trabajador al cual pagar seguros, beneficios, gratificaciones, ¿no? Pero yo creo que va a cambiar. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo está orientado a que se pueda cambiar esa mentalidad. Nosotros no solo vamos a combatir el tema de no entregar comprobantes de pago, de que tengan RUC, también hacemos operativos tendientes a poder detectar qué negocios tienen trabajadores y no están en plantilla. Ese también es parte de nuestro trabajo. Nosotros lo llamamos inspecciones laborales. Entonces, diariamente salimos, visitamos un lugar, decimos qué relación tienen, inducimos a que los empresarios o los propietarios de esos negocios los puedan incluir en planillas. Ese es nuestro trabajo. Y bueno, y con respecto a las sanciones, las personas que trabajan de manera informal o tienen un negocio, si bien es la SUNAT, hace sanciones de acuerdo a lo que me emiten boleto y todo ello. ¿Nos podría decir cuáles son las sanciones que da la SUNAT para esas personas o para esas empresas que trabajan de manera informal? Ya. De acuerdo al Código Tributario, lo que es infracciones y sanciones, aquel comerciante que esté realizando actividad comercial sin inscribirse en el RUC, la sanción es el comiso de los bienes que está comercializando. ¿Ya? Entonces, si nosotros encontramos uno de esos negocios, lo que hacemos es comisarle toda la mercadería. Entonces, no es que él pierde la mercadería, luego él solicita la devolución de la mercadería, previo pago de una multa y previamente que se inscriba en el RUC y tenga sus boletas. Después de que se formalice, se le devuelve su mercadería y él puede hacer su negocio. Ese es cuando no tiene RUC. Pero también debemos entender nosotros que hay negocios que son, nosotros lo llamamos economías de subsistencia, ¿no? Por ejemplo, un carrito sanduchero que está en la esquina de tu barrio, o sea, es una economía de subsistencia, que solamente trabaja para subsistir la persona que está ahí. O sea, no es un negocio al que deberíamos estar exigiéndole cosas. Si bien es cierto, la ley no hace ninguna excepción, porque de acuerdo a la ley, ese carrito sanduchero debe tener su RUC y debe entregar boletas de venta. Sin embargo, por un tema de criterio y de poder utilizar adecuadamente nuestros recursos, orientamos a fiscalizar aquellos negocios donde tienen mayor escala y que están en la misma situación de Chile, ¿no? Entonces, incidimos más en aquellos negocios que ya han avanzado más y que no tienen RUC, o que si tienen RUC no están entregando boletas, o que si están entregando boletas tienen trabajadores y no están registrados en planilla. Mucha información. Sabemos que los dueños de aquellos negocios no cuentan mucho de esta información. ¿Me podría decir qué es lo que ha estado haciendo la SUNAT para llegar a informar a estas personas para que se formalicen?
tenemos bastantes estrategias, ¿no? Una de ellas fue en la que participó tu compañera Cristian, ¿no? Que se llamaba el programa Verificación Integral del Cumplimiento de Obligaciones Tributarias, BICOT. Entonces, ellos son jóvenes como ustedes, que salían, en uno de 14, 15 personas, salían y comenzaban a orientar a las personas, ¿no? Para empezar, detectaban quiénes tenían RUC y quiénes no tenían RUC, y si tenían RUC, tenían o no comprobantes de pago. Una estrategia de difusión y orientación, ¿no? Eso tenía un gran alcance, vamos a decir, del 95% de todos los locales comerciales de nuestra jurisdicción, que está en Moquegua. Esa era la primera etapa. La segunda etapa ya viene la fase sancionatoria, ¿no? Nosotros, ya ellos fueron, los jóvenes de BICOT, fueron a hacer este reglamento de información y de ahí detectamos quiénes estaban en infracción. Si bien es cierto, ellos no lo sancionan, hay una segunda etapa que van los fedatarios y verifican. Si la señora o el señor ya subsanó esa infracción, qué bueno, queda felicitable. Pero si los señores estos no formalizaron, no subsanaron esa infracción, se les sanciona. La sanción, como les digo, si por ejemplo no ha sacado el RUC, es el comiso de los bienes, nosotros nos quedamos con la mercadería hasta que subsane. Y si ya sacó su RUC y no da boletos de venta, la sanción es el cierre local, que va desde 3 días hasta 10 días, cierre temporal del local. Entonces, lo que yo puedo entender a todo lo que me está usted diciendo es entonces el trabajo de la SUNAT actualmente está capacitando a las personas mediante ya una información. Entonces usted a largo plazo entonces habría personas que ya se formalicen ya. Entonces eso sería una buena solución para el tema más que todo económico del Perú, porque esas personas informales, siendo que no tienen una identificación para los empleados, ya no tienen lo que son las planillas dentro de lo que es la entrega de boletas, todo. Entonces sí habría la posibilidad de que esas personas con una buena capacitación y una buena información se pudieran ir a lo que es la formalización, algo así. Definitivamente que es un ciclo, ¿no? Vamos a tener más formalismo, pero siempre va a haber, y no trato de justificar, sino que siempre va a haber la informalidad, porque siempre aquellos que empiezan por primera vez su negocio van a empezar con algo chiquito, ¿no? Entonces cuando es un algo chiquito, de repente no tienes muchas utilidades, de repente no tienes como para pagar los impuestos y para pagar el alquiler o para pagar la licencia. Entonces, en la medida que vas creciendo, comienzas a introducir trabajo, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, si alguien alguna vez abrió una carrera de sándwich en la esquina de su casa y de pronto vio que le va bien, va a comenzar a abrir su casa, su sala, de repente adecua con una sándwichería un poco más grande, y si ve que le va bien, de repente va a incorporar el otro lado de su sala y va a comenzar a crecer, ¿no? Entonces, en un momento él va a tener que formalizarse. Si estamos solamente con la carretita afuera, no creo que se formalice, ¿no? Porque la economía que mueve no es mucho. Entonces, siempre yo creo que algunos emprendedores que son pequeños negocios van a comenzar por el lado informal, pero en algún momento se van a tener que formalizar, porque yo no creo que alguien que empiece un negocio aspire a quedarse siempre ahí, como una pequeña negocio. Entonces siempre va a tener que crecer, y cuando crezca tiene que formalizarse. ¿Por qué? Porque en algún momento va a necesitar capital de trabajo, va a necesitar medios de recursos financieros, y las entidades financieras pues no te prestan si no eres un negocio formal. Now put your hands